Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí en Zona Cero, el día de hoy vamos a platicar del tema local. El tema local porque un personaje que en los últimos meses ha ido creciendo, pero no creciendo dentro de la popularidad positiva, sino ha crecido dentro de una popularidad altamente negativa, que es el personaje que aspira a ser gobernador y que todos conocen como Nacho Mier. Nacho Mier, hay que recordar que en algún momento a un diputado, Saúl Huerta, detenido por violar a un joven, lo quiso justificar diciendo que pues, lo había hecho en sus ratos libres y que no tendría ningún problema como diputado. No, porque no lo hizo en su función como diputado federal, lo hizo en su vida personal. A esos absurdos se han sumado muchos otros, como la forma en la que ha querido justificar los ataques al Instituto Electoral, la militarización del país, pero siempre con argumentos vagos, yo diría incluso absurdos. Pero ahora, con el tema de la ministra Esquivel, quien, como sabemos, pues ha sido el tema de muchas y muchas columnas, primeras planas, de comentarios en la radio, en la televisión, por lo que se descubrió del plagio a su tesis con la que se ostenta como licenciada en Derecho. Bueno, pues bajo ese esquema, esta mujer ha pasado a ensuciar, a enlodar, a llenar de mierda, porque no es otra la palabra, a un sinfín de instituciones y también de personajes. En primera instancia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que al final está en un dilema, porque la señora sigue siendo ministro y aunque no le hayan dado la presidencia, pues no es posible que ella forme parte del pleno del máximo tribunal de este país cuando llegó a ese cargo argumentando que tenía un título que lo logró de manera ilegal, robándose la investigación de otra persona, presentando una tesis que no era suya. Pero bueno, de eso ya se ha hablado hasta el cansancio y creo que socialmente la mujer ha sido enjuiciada. Es una ladrona de información a través de ese plagio. Pero le pega a la Corte, le pega a la UNAM, le pega a la SEP, quien de por sí ya estaba muy dañada su imagen a través de su secretaria, que ha dicho que no podría contestar preguntas fundamentales como es la educación básica de los niños. No podría contestar eso. También le pega a la Fiscalía del Distrito Federal, que quisieron salir a cubrirla para justificar el plagio. Y le pega a personajes como Andrés Manuel López Obrador, que día a día sale e incluso ha dicho que pues nada más la plagió. Malo los que roban, como si el robarse, como si el tomar información o investigación ajena no fuese un robo. ¿Quién fue el que plagió? Y además hasta deberían de presentar elementos de prueba del por qué le cancelan el trabajo. Tiene que ser algo muy grave. Pero también le ha pegado a personajes de la política y en este caso a Nacho Mier, quien sin que nadie lo llamara de repente dijo, ahí les voy con mi pendejada. Y entonces, pues salió a decir que el tema de los títulos, que él decidió personalmente no titularse porque le parece que eso es un fraude. Por consistencia y congruencia, que no la recomiendo, pero yo lo hice, yo decidí no titularme, porque consideraba que era un fraude. A lo que yo creo, a lo que yo pienso. ¿Y qué me dio de aprendizaje años después? Esto que estamos viviendo, una simulación, el disimulo, entrega de títulos de doctorado o de posgrado
que no corresponden a la realidad de las habilidades, las destrezas. Un fraude es un requisito que se le exige a un alumno que después de haber cursado una carrera prepare una investigación que aporta a la sociedad, pero que además justifica entonces sus conocimientos y los tiene que defender para alcanzar ese título. ¿Le parece un fraude? No es más fraude presentarse como licenciado, porque así lo dice en su currículum del propio Congreso Federal. Se presenta como licenciado y ahora nos confiesa pues que él no se tituló. Un día antes de esta declaración había aparecido información en donde un número importante de actuales funcionarios de la 4T no están titulados. Y entonces dijo Nacho Mier, de aquí soy y de una vez me curo en salud y les digo que no tengo título y digo que soy autodidacta. ¡Ah, qué chingón! Pero eso sí, si es autodidacta, tendría que haberlo manifestado siempre y no haberse presentado como licenciado, siendo que no lo es. Pero además, esto explica el por qué Manuel Bartlett nunca lo hizo secretario, por ejemplo, cuando fue funcionario con él en los tiempos de gobernador. Y eso explica muchas cosas, entre otras, su clara ignorancia de los temas. No está preparado. Y miren que hay autodidactas, por supuesto, brillantes, pero en su caso, el mensaje que les está mandando a los jóvenes es, pueden llegar a ser líderes del Congreso sin estudiar, sin titularse, pero la realidad es que lo que más necesitamos en este país es gente preparada, gente que se esfuerce y que vaya adquiriendo y alcanzando, sean títulos, sean certificaciones, pero cumpliendo con las normas, no brincándoselas y presentándote como lo que no eres. Y Nacho Mier, ese mismo sujeto al que ustedes han visto justificar el hecho de no haberse titulado, sobre todo cuando sí se ostentaba como tal, bueno, pues ese mismo personaje quiere ser gobernador de Puebla. Y quiere ser gobernador de Puebla contra otros aspirantes que han hecho un esfuerzo de toda la vida para poder alcanzar esos títulos y esa preparación que les avale el querer gobernar a tantos y a tantos poblanos. Y bueno, bajo esa misma lógica, imagínense ustedes a ese joven que hoy va buscando estudiar y que se tope con esta estúpida reflexión. Y me queda claro que los mexicanos debemos apostar por muchos más políticos profesionales, preparados y muchos menos Nachos Miers. Lamentablemente, el señor se siente cerca de López Obrador, de Adán Augusto López, que tal para cual, si revisamos sobre todo el caso de López Obrador en su tema de formación profesional, pero pues en esa identificación, pues corremos el riesgo de que nos lo manden de candidato y con la fuerza de Morena alcancen a convertirse en los gobernadores y en este caso en el Ejecutivo de Puebla. Ya tenemos historias que nos deben de preocupar y por lo tanto también nos tienen que ocupar para evitar que nos sigan pasando desgracias a los poblanos. Yo ahora los invito a que la próxima semana vuelvan a estar conmigo aquí en Zona Cero.